Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, segunda temporada, hoy conversamos con Antonia Rizopatrón. Juan Pablo Silva, ¿quién es Antonia Rizopatrón? Vamos a hablar con la fundadora de Papelaria. Papelaria, yo creo que más de alguno que nos está escuchando ha ido a comprar lápices, agendas, cuadernos, etcétera. Así que muy bienvenida, Antonia. Nos va a contar esta historia que tuvo un inicio y ha tenido cambios en el camino. Muy bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Manuel. Bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros en esta segunda temporada. A ver, Juan Pablo. Papelaria. ¿Por qué te pusiste a vender, en el fondo, agendas? ¿Cuándo partió esto? Cuéntanos la historia desde el inicio. Es bien notable porque yo trabajaba en una agencia de diseño donde había aprendido a hacer productos y había viajado a ferias y me metí en un mundo como bien distinto. Y de chica yo jugaba a la librería y me gustaba envolver los libros de la biblioteca de mi papá y los vendíamos con un talonario de estos que vendían en la librería de la esquina. Y me fascinaba envolver y me gustaban los lápices. Pinto pésimo. Nunca fui capaz de hacer una raya derecha, pero me fascinó este mundo desde chica. Y después, cuando entré a mi práctica de periodismo... ¿Tú estudiaste periodismo? Estudié periodismo. Mira. Como somos colegas. Estudié periodismo y me metí a la revista ¿Qué pasa? A hacer mi práctica. ¿Quién era el director de ¿Qué pasa en esa época? Roberto Pulido. Roberto Pulido, el clásico director de la revista ¿Qué pasa? Sí, pero poco a poco fui derivando a la editorial Portada, que era la editorial que editaba el ¿Qué pasa en ese minuto, con Álvaro Caballero, que era el gerente, Perfecto. la Marisol Vial, que era la editora general, y me metí en el mundo de la imprenta. Y eso me mató. El papel, la tinta, El papel, todo. la encuadernación, que el hotmelt, que la tapadura, que el tipo de papel me fascina. Y me metí en ese mundo y como que me fui quedando como más en eso, a pesar de que hice mucha empresa de tipo periodística. Yo trabajé con la Marisol Vial y la Begoña Narvarte en Equipo 3. Fui la primera socia, yo tenía 22 años, ponte tú. Y iba a la imprenta, daba visto bueno, era muy entretenido. Y después derivé en otras miles de cosas y finalmente el 2005 se acabó mi agencia de diseño donde yo trabajaba y dije, quiero hacer esto. Había ido en Estados Unidos a estas papelerías y era una cosa que yo, no podía más con eso, con los colores, las libretas, las texturas. Y bueno, decidí que iba a hacer este tema. Me gustó el nombre. Cuando tú dices este tema, ¿te refieres exactamente a qué? Porque una cosa es trabajar en una revista y que la imprenta, que los colores, la textura del papel cuché, lo que sea, pero está inserto, digamos, en una cuestión, que es la publicación de un producto periodístico. Sí. Que después tú lo veías en un kiosco, No, que la gente no se refería al contenido. Ya, claro, pero me refiero a que luego esa revista, más allá del contenido que tuviera, la gente la hojeaba en la consulta del dentista, no sé. ¿Qué es lo que te producía? ¿Era el papel, la tinta y ver esa...? Sí, yo vengo de una familia muy estética, Ya, de mueblistas. Era solo la estética. Era la estética. Ya. Era el tacto, era el olor. Tú me metes en una imprenta y yo me fascino. Podría haber sido Condorito, da lo mismo. Me daba lo mismo la revista. No, Qué me gustaba el objeto. ¿Y estudiando periodismo, en ningún taller te pasó que te dieras cuenta antes de esto? No, porque estudiando periodismo, no sé, a mí me llevaron a la editorial Lord Cochrane, a la imprenta cuando tenía 11 años en el colegio. Ya. Nunca más pisé una imprenta, ¿cachai? Pero una vez en la editorial Portada, cuando tenía que ir a dar visto bueno a Morgan o a Grama o a Cochrane, Sí. a las 3 de la mañana, que iba con mi marido recién casada, ¿me entendí? O sea, ni siquiera me había casado. Iba con mi pololo de esa época que me acompañara a las 3 de la mañana a la calle Andes, a no sé dónde. Y ese olor, las palas, como las editaban, eran físicas. No había película directo desde el computador. No, po. Entonces eran palas tipeadas y tú las leías un corrector de prueba
y las tachaba y después se pegaban y se diagramaban. Yo lo encontraba totalmente alucinante. Y cuando descubrí que habían estas stationery shops, que eran en Estados Unidos y en Londres fundamentalmente, era una cosa que yo, no sé, yo creo que en Hamburgo perdí el conocimiento porque me tocó acompañar a mi hermana que estaba teniendo guagua, y yo me arrancaba esta cosa a mirar los colores, me fascinaba. Dije, este es mi mundo, aquí me lanzo a emprender. ¿Esto qué año fue? Esto fue el año 2006. Ya, y 2006, porque yo creo que muchas personas dicen, yo quiero emprender, me lanzo a emprender, pero del dicho, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Tal cual. Porque ahí, ¿cómo partís seleccionando cuáles son las libretas que quieres vender? ¿O qué lo que era Papelaria en sus inicios fue mutando? No, yo dije quiero hacer una papelería y yo tenía súper claro lo que tenía que meter. Yo necesitaba proveedores. Entonces me acuerdo que me fui a México con mi marido así como en una especie de luna de miel y había una feria en Miami de esto que yo había encontrado por internet y me lo llevé a Miami entre medio. O sea, le dije, nos vamos a Miami y él se paseaba con unos catálogos detrás mío buscando proveedores. Me encerré un año en mi casa. De hecho, le dije a mi marido, tú manténme un año, porque yo siempre he estado acostumbrada a ganar mi plata. Tú manténme un año y yo voy a hacer este proyecto. Y agarré una amiga mía que había trabajado conmigo en la agencia de diseño, la Tere Díaz, que era ingeniero comercial, y me hizo un modelo de negocio, porque yo no tenía idea de hacer un modelo de negocio. Ya. Según todo el mundo al que se lo mostré, era lamentable, o sea, no vendía ahí nada y no iba a ganar nunca un peso. Y empezó la peregrinación por encontrar un socio. La Tere me dijo, yo voy contigo, más que nada porque nos queríamos y trabajábamos súper bien juntas. Pero ella me creyó. Y empecé a buscar socios y todo el mundo me decía, pero Antonio, este es un negocio pero de porquería. Todos los que entendían los papeles. Y yo amargaba porque yo decía, sola no me la puedo. A pesar de que tengo tan claro lo que tengo que hacer, el logo lo diseñé yo. El nombre lo puse yo. Y tenía mi amiga de la agencia de diseño que me ordenó un logo totalmente terremoteado porque yo no sé diseñar. O sea, me metí de intrusa. Iba a estas ferias pagadas de mi bolsillo. Fui a una feria en Alemania y todos me preguntaban, bueno, ¿y tus brick and mortar shops? No tengo ninguno. ¿Cómo? No. Soy yo y mis ganas. Y me pasaban los catálogos. No me preguntéis cómo los convencí, porque los gringos, los europeos, son súper cautos. Claro, te piden número. Te piden número, te piden la cantidad de flota de camiones que tenéis para distribuir, que fue lo que me pasó con Moleskine después. Una cantidad de cosas que tú decías, este mundo es súper difícil. Pero yo creo que eran tantas las ganas que yo tenía, tantas, que finalmente me mandaron los catálogos, me mandaron los precios. Y empecé a juntar en este año, que le pedí como de sabático a mi marido, en que me levantaba a las 9 de la mañana, me sentaba en el computador y me levantaba a las 9 de la noche el computador, buscando por el mundo y todo. Yo soy súper matea y soy súper perseverante. Y yo creo que eso es lo más importante para un emprendimiento. O sea, la idea brillante sí, es súper buena, pero llevarla a cabo no es fácil. Entonces, alguien me dio el dato de un personaje que se llamaba José Antonio Álvarez. Yo estaba con la Tere Díaz y alguien me dijo José Antonio Álvarez. José Antonio Álvarez era dueño de una tienda de cuchillos y de cosas de cocina que se llamaba Market House. Market House, sí. Perfecto. ¿Se acuerdan de Perfecto, Market yo House? me acuerdo perfecto. Ya. Market House no estaba bien, estaba con problemas con un socio y todo. Y fui a hablar con José Antonio Álvarez, quien se quedó con mi propuesta. Yo hice todo un brochure increíble, se lo mostré y todo el tema. Se lo llevó
Y yo creo que pensó, ¿qué hago con esto? ¿Cómo vamos a hacer plata ganando papelitos? Que fue algo que me dijeron mucho. Yo iba donde mis amigos a comer y llevaba mi maleta de muestras. Y les decía, a ver, ¿ustedes comprarían esto? Y la mitad me decía, ¿qué es esto? Son libretas, son álbumes, son papeles. ¿Por qué vamos a comprar eso? No, pero si ahora es la era digital. Claro. Uno tiene la agenda en el teléfono, en ¿Esto el ya qué año computador. era ya? 2006. Ahí Estaba todavía. partiendo. Ya, Palma, todavía. ¿sí o no? Sí, como la Blackberry. No, las Palm son un poco ¿Son anteriores. antes? Son las Ya. Palm Pilot son como de fines de los 90. Pero No, ya. yo me acuerdo, yo nací en el 96, me acuerdo mi papá el 2000 algo, como con No, la claro, Mac, pero con el lapicito. las primeras Palm partieron como, Ya. como 98 por ahí, pero claro, pero el 2006, previo al iPhone, Sí, tenía la BlackBerry claro. y era muy, muy común que los Pro tuvieran su agenda en el teléfono. Todavía no estaba el iPhone, porque el Claro. primer iPhone es 2007, pero sí, claro, pero efectivamente ya veníamos en esa era. Era la era digital. O sea, esto no te lo va a comprar nadie. Y yo seguía, pero emperrada con el tema. Y José Antonio me llama por teléfono unos meses después y me dice, Antonia, mira, yo le he estado pensando, pero en realidad... Y yo le hice como un puchero, o sea, como que se me salió como algo como no, ¿me entendí? Como, por favor, no. Y me dijo, no tuve corazón para decirte que no, me dijo. Y por eso me metí. Y se metió porque, a ver, yo me iba a poner a llorar, ¿me entendí? Porque por el momento nadie me había dicho, vamos. Y se metió conmigo porque no pudo decirme que no. Y partimos. Y ahí fue clave también una persona de Parque Arauco, que yo buscaba local, y en Parque Arauco habían, ¿se acuerdan en el tercer piso? Unos cajeros automáticos, como al lado del Emporio La Rosa. Donde está Contrapunto hoy día. ¿Dónde está Contrapunto hoy Perfecto. día? Bueno, y sigue Papelaria ahí. Ese fue el primer Papelaria. Eran 2 cajeros automáticos Perfecto. que Augusto Ninat me dijo, te doy ese espacio, tú construyes el local, a puro variable, me dijo. Ves que este negocio tiene que estar en Parque Arauco. Y ese fue el que me dio, como en el fondo, el que me apoyó desde el punto de vista ya no societario, sino que concreto de un punto de venta. Y armamos un local de 13 metros cuadrados, que era una vitrina con una caja, que sigue siendo igual hasta el día de hoy. ¿Y cómo se llama? Y partimos el 17 de agosto. El 17 de agosto también partió la Tere, mi socia, a vivir a Estados Unidos No te puedo creer. por 2 años. Yo armaba libretitas en las repisas y ella iba despegando y lloraba, ¿para qué te digo? Todo esto tenía mucho condimento emocional. Yo trabajaba frente a José Antonio en una mesa de vidrio que él tenía en una consultora. Yo trabajaba al frente con todo mi catálogo. Yo metía en las cajas, embolsaba las tarjetas, llevaba en mi auto las cosas al local, plumereaba, decoraba. A ver, circo pobre total. O sea, partimos con las patas y el buche. Cada uno puso una inversión equivalente súper menor, la verdad. Pedimos pésimo la primera vez, porque pedimos, no sé, 4, 6, 10 ya, pero no, 10 de una libreta, era una cuestión. Y me acuerdo que estaba armando el primer Papelaria y pasa una niña por el frente, nosotros estábamos cerrados, y le grita, gordo, por el teléfono, gordo, mañana abren la Papelaria, voy a venir, es que me muero de emoción. Iba pasando por el pasillo y dije, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Abrimos 17 de agosto. A mitad de septiembre no teníamos nada. Ya que ahora te toca el tiro. O sea, nada. Y yo pidiendo como loca. ¿Y dónde, espérate? Ya. ¿Qué es lo que vendía ahí al principio? Mira,
muchas de las cosas que seguí vendiendo durante todo el tiempo. Pero al principio no partiste con todo, partiste con un... No, fui sumando cosas, pero Pero al principio, ¿qué es lo que tenía ahí al así como...? principio yo vendí una marca que se llama Semicolon, que era una marca canadiense, pero gestionada por alemanes, Ujú, que era Semicolon es el punto y coma. ¿ya? Y eran cajas, álbumes, libretas, estos leporello, que son los que se abren como acordeón. Una cuestión alucinante, porque todos los álbumes en Chile eran de cuero de vinil falso, con unas hojas pésimas y con unas supuestamente hojas de guarda también rasca. Álbumes para fotos. Álbumes para fotos. Ya, pero álbumes, ¿qué más? ¿Qué? ¿Libreta y qué más? A ver. Libreta de una marca que se llamaba Peter Pauper, que fue un éxito. Lápices, gomas, papel de regalo, bolsas de regalo, libretitas de muchos tamaños, de cuadernos. Y traje una marca inglesa que se llamaba Leathersmith, que era carísima. Sí. Carísima, porque era de cuero, con la hoja biblia celeste, increíble. Pero esa cuestión me enchufé la mitad, porque la verdad es que la gente no la compraba. La gente buscaba, yo no tenía idea de lo que buscaba la gente, yo puse lo que me gustaba a mí. Y vaya aprendiendo súper rápido a ¿Qué es lo que entender. buscaba la gente? A ver. La gente buscaba algo vistoso, algo diferente. Por lo tanto, la tapa negra de cuero con la hoja, con el canto dorado y celeste, tamaño Biblia, lo buscaban 3 personas. Yo necesitaba para la masa. Entonces, Peter Pauper, por ejemplo, que eran tapas decoradas con líneas o en blanco por dentro, la gente lo compraba como pan caliente porque además era barato. Entonces empezaron a tener cosas que los identificaban. Eran productos que añadían a la persona. Si yo llego acá con una agenda de vinil, café, a nadie le impresiona. Si yo llegaba con mi libretita en neón, con una flor o un diseño súper pro, ¡ay, qué lindo! Y empezó a generarse una necesidad. Y además empezó a generarse, yo tenía un packaging muy lindo, que me peleé con mi socio a muerte, porque mi packaging era de 5 colores, era carísimo, ¿cachai? Pero yo dije, esto tiene que ser un packaging que agregue valor. Es que además, cuando estáis vendiendo papel, el packaging no puede ser penca, po, si el packaging es de papel. Po, o sea, Es de papel. Era de papel. Era, Hoy era. día ya no hay packaging. ya, pero, pero claro, en ese momento lo que no podía, en lo que no te podías equivocar era en eso. Po. a ver, en una bolsa de 5 colores planos, ¿cachai? Que es 5 pasadas por máquina, y además con termolaminado, bridas de cinta, era todo un cuento, ¿cachai? O sea, la que llegaba con una bolsa de papelaria, wow, mataba. Y mi socio me decía, pero esto es horriblemente caro. No me importa, le decía. Esto es el concepto, no nos podemos salir del concepto. Hay que comprar algo que era más barato que la bolsa que Claro. que ponían adentro. Seguro que muchas veces la gente compró algo más barato. Mucha gente me iba a pedir el packaging. O sea, oye, ¿me daría un par de bolsas? No a mí, a la vendedora. Es que no puedo dar las bolsas. Tuvimos que ponerle precio de $1 para que las bolsas se pasaban por el escáner, digamos, por el código de barra, porque si no la gente se las llevaba, se las regalaba, ¿me entendí? Metían una crema dentro de una bolsa papelaria, ¿cachai? Ahí está a lo mejor tu negocio, hacer bolsa. Sí, bueno, puede ser. Bueno, y así partimos, con las patas y el buche, Ya, ¿cómo fueron creciendo? Eso. orgánicamente. Ya, Y ¿qué es lo que es eso- orgánicamente? Eso a punta de ganancia, a punta de ir teniendo números azules. Nosotros tuvimos números azules en diciembre. Abrimos en agosto y ese diciembre, 4 meses después, habíamos recuperado toda la inversión. Tengo que decir además que me tocó una época del retail súper buena. O sea, el retail iba para arriba en esa época. Y de ahí abrimos Alonso de Córdoba, de ahí abrimos
Marina Arauco, que después cerramos porque fue un desastre, nos ¿Por qué? robaron hasta la pepa el alma y lo vendían en la Feria del Paraíso. ¿Cachai? Espera, Arias, cuéntanos un poco de esa experiencia, porque que no todo es éxito. ¿Por qué No. fue una mala experiencia Marina Arauco? Marina Arauco era otro público al cual no le interesaba esto. Era un público más de zapatilla, más de jeans, más de esa marca. Este regalo agrega a tu persona cuando esa persona lo valora, no a cualquier persona. Ujú. Entonces, el tema fue que Marina Arauco vendíamos poco, pusimos un local bien bonito, pero, o sea, si nos robaban en los locales normales en Santiago, Marina Arauco ya era una descarado. ¿Quién robaba? Me refiero a... El público el que público. entraba. El Entraba público. y... Te roban un Bueno, lápiz. uno nunca sabe si hay robo hormiga adentro Claro, de la eso- tienda, eso que eso también es muy Yo siempre he factible. escuchado en el retail eso, como que, oye, no, es que te roban mucho, te roban mucho. Y uno dice, oye, pero que no te roben. Yo sé que suena tonto, Pero pero, claro, ¿cómo hace uno qué medidas tomaban para evitar los robos? Mira. O, en el fondo, pensando en emprendedores que les puede estar pasando lo mismo. Mira, el robo, cuando te lo quieren hacer, lo van a hacer. Eso, primera cosa. Poníamos alarma, teníamos paletas. El robo hormiga que hace la vendedora es que saca libretas y o se las guarda en la cartera, porque la que tiene que ver la alarma es ella, o las vende sin boleta con más descuento. Entonces te dice, te vendo esta libreta que vale 20 lucas, te la vendo en 15, pero en efectivo y no te doy boleta. Y eso pasó muchísimo, Uy, qué fuerte. muchísimo. Qué fuerte. Bueno, ¿Cuántos meses le duró esta tienda? no, nos duró como un año y algo. No, si le poníamos... ¿Y pillaban en la feria? En la Feria de Anticuario de Valparaíso estaban las libretas ahí a pilar, ¿cachai? Lo vimos nosotros, o sea, me lo contó mi socia o alguien que yo conocía que me contó que tus libretas estaban ahí. Bueno, abrimos Marina Arauco, abrimos Cencosud, abrimos la tienda del centro en el edificio Aristía, que fue una tienda increíble, con unas lámparas que tenían 12 metros de diámetro. Búsquese solo nomás mientras nosotros nos vamos a ir a la pausa. Aprovechamos de irnos a la pausa para que conteste la llamada telefónica. Estamos de vuelta en Más que un Pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un espacio de Radio Infinita y el DF+. De vuelta, segunda temporada de Más que un Pitch. Hoy conversamos con Antonia Rizopatrón de Papelaria, Juan Pablo Silva. Nos quedamos antes de irnos a la pausa, estábamos conversando de cómo fue el crecimiento orgánico, nos contaba, bueno, de los robos que sufrieron en Mall Marina Arauco y por ende tuvieron que cerrar. Después abrieron una tienda muy bonita en el Palacio Aristía, en el centro. ¿Cómo se fue dando todavía? Sigamos ese camino. Bueno, fuimos abriendo aproximadamente una tienda por año, en promedio, digamos, porque a veces había años que no abríamos, tenían que gestionarse espacios en los malls. Nosotros siempre fuimos a mall por un tema, salvo Palacio Aristía y Alonso Córdoba, que fueron lugares que nos parecía mejor estar fuera de mall. No existía Casa Costanera en ese minuto, después Alonso Córdoba cerró y se fue a Casa Costanera. Pero finalmente, en promedio, abrimos una tienda por año, siempre con recursos propios. No nos endeudábamos solamente en capital de trabajo, porque las órdenes de diciembre, noviembre, diciembre, las poníamos en junio, julio, y ahí había que pagar fuertes cantidades de plata, Claro. que finalmente pagábamos al banco, nunca tuvimos problemas, o sea, nos daban todo el crédito que queríamos porque no éramos muy buenos pagadores, nosotros éramos muy ordenados y en ese sentido nunca dejamos por pagar sueldos, imposiciones, o sea, realmente al callo. Y teníamos un equipo súper bueno. O sea, un equipo desde el bodeguero, nuestra contadora, yo tenía, a partir como del tercer año, ya tuve una persona que trabajaba conmigo, que me ayudaba a poner las órdenes, porque
en junio, julio poníamos alrededor de 70 órdenes distintas. Y yo trabajaba producto por producto. Y eso es muy poco común, porque en general los proveedores hacen negocio con los compradores y meten un determinado paquete de cosas. Yo pescaba unos catálogos de 200 páginas y me iba producto por producto. Este sí, este no, este sí, este no. De este voy a comprar 200, de este voy a comprar 20. Con un trabajo que duraba, yo te diría que 2 meses, día completo. Una vez fue tanta las tablas Excel que tenía y tanta la dificultad que llamé a mi socia en Nueva York y le dije, Tere, te necesito ya. Y se tomó un avión y se vino, se sentó conmigo y me ordenó la cabeza, porque yo a esa altura ya estaba como patinando. En la Navidad vendíamos como locos. Teníamos cola afuera. Sacábamos la utilidad del año, o sea, muerto de la risa, y podíamos ahorrar. Pero así era el bajón en enero y febrero. ¿Me entendí? Claro. Que la cuestión no hay que contar solamente la parte linda de la película. Septiembre también un mes pésimo. Claro, y uno compra carne, pues no es comprando Compran agenda. carne, compran jeans y compran zapatillas, te lo Claro, digo. claro. Ese es el retail de Bueno, septiembre. siempre ese ha sido el peor, en el fondo, septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, muy malo siempre, ¿no? Yo te diría que septiembre el más malo, ya octubre, a fines de octubre ya la cosa empieza a subir, noviembre es bueno y diciembre la para el rompe. año, claro. ¿Y enero, febrero? Se desinfla. Enero menos. Febrero es terrible. O sea, en febrero muchas veces cerramos los locales que daban a la calle porque no tenía ningún sentido y manteníamos los de los moles. Ya. Eso. Ya. Oye, yo he escuchado siempre en el retail que una vez, o sea, cuando tú tienes un negocio relativamente consolidado, tú abres una tienda y te asegura X venta. ¿Esto era así también? En el fondo era como ya, este año vamos a crecer, queremos crecer al X% y por ende tenemos que abrir una tienda. ¿No funciona? No, nosotros éramos mucho más de guata. Ya, ya. A ver, José Antonio era el director financiero y era el que ponía la racionalidad. Yo le subía los sueldos a las vendedoras porque encontraba que no podían ganar tampoco. Venía José Antonio y me ahorcaba, ¿me entendí? Yo decía, ya, vamos a abrir una tienda nueva porque no estamos en X lugar. Siempre, yo no sé, yo el retail que manejé probablemente es más de abuela, ¿me entendí? Pero yo lo que vi siempre fue, estimemos venta. ¿Cuánto vamos a vender? Es un misterio. No tengo idea cuánto voy a vender. Entonces, siempre fue una apuesta. Pero que al final nos resultaba porque tratábamos de estar en lugares donde podíamos tener una masa crítica de público. Punto. Nosotros no funcionábamos tan exactamente, te diría Ya, yo. ¿qué lo diferencia a usted de una librería? Déjame, porque en una librería también uno encuentra agenda, y también de repente tienen agenda bonita, y también tienen unos lápices bonitos, y también tienen sobres, y también tienen... ¿Cómo hicieron la diferencia para no terminar siendo una librería que vendiera scotch, corchete, perforadora? No sé. Primero porque el concepto era una papelería. La librería yo creo que tiene otro concepto, es el de suministros de oficina y de cosas para estudiantes. La librería cuando saca libretas bonitas, que también tiene, o lápices bonitos, que también tiene, los mete dentro de un mix que a mi juicio no los potencia. Solamente tiene una alternativa más cara Ya. para el producto de suministro normal. ¿Te fijáis? Entonces, el concepto en retail es demasiado importante. Si tú te sales de ese concepto, si tú te sales de tu idea, de tu estrategia, tienes que saber salirte.
tienes que poder sacar una pata sin que se te deforme el concepto. Porque claro, yo podría haber dicho, oh, están malas las ventas en febrero, voy a traer papel de fotocopia. No, eso no era papelaria. Entonces, habría perdido mucho más que lo que habría ganado. Y eso es lo que cuesta muchas veces en los negocios, mantener tu concepto a ultranza. Yo muchas veces saqué las patas para afuera, pero cuando vendí papelaria, metieron maletas, por ejemplo, que yo encontraba que no tenía nada que ver con el concepto. Maletas, mochila. No, eso no es papelaria. Oye, no nos saltemos, pero que no nos saltáis, tú estás spoileando. Ya, Dije, pero vamos a la venta, vamos a la venta, porque vamos a la nos quedan venta. tantos minutos, vamos a la venta. Ya. Papelaria sigue creciendo. Vámonos al 2016. ¿Cuántos locales habían? 9. 9 locales. Lo que pasa es que entre medio yo abrí papelaria Home. Ya, Porque mira. mucha gente entraba a las tiendas y decía, oye, ¿tienen papeles decomural? Porque les dicen decomural. O papel tapiz, así se llama. Yo, no. Ya. Y un día dije, why not? Abramos una tienda de papeles. Y abrí una tienda aparte que se llamaba Papelaria Home y que teníamos papeles y que esa es otra historia porque es muy divertida. Un pelado que llegó para acá con una maleta porque yo lo perseguí para un papel para mi casa y no vendía papeles al detalle y dijo, ay, me interesa Chile, voy a ir a hablar contigo. Y se tomó un avión y llegó para acá con unos papeles de morirse que se llamaban Tibó y esos papeles están hasta el día de hoy. Los compró otra persona y todo el tema, pero se fue en el paquete general de papelaria. Yo no me quedé con nada. Ya, pero espérate, no, que... ¿Cómo se da la venta? Cuéntanos toda la venta. La venta fue... ¿Tú saliste a vender o se te acercó alguien a No. comprar? ¿Quiénes te compraron? ¿Cómo Me fue todo llamó un señor por teléfono un día. Yo estaba en mi oficina y me llama un señor y me dice que es abogado. Y yo dije, ay, qué multa voy a tener que pagar. No, me dijo, es algo muy bueno, me gustaría hablar contigo. Entonces, ¿pero de qué se trata? De una posible venta de papelaria. Yo le dije, papelaria no está a la venta. Pero, me salió lo comercial inmediatamente. Dije, depende qué tecla aprieten. Entonces me dijo, ya, conversemos. Y se vino a instalar a mi oficina un día. Y me dice, hay un cliente mío que te quiere comprar. El cliente es uruguayo y está dispuesto a conversar. ¿Tú estarías dispuesto a conversar? Bueno, le dije, tengo que hablar con mis socios primero y ahí lo vemos. Ya, perfecto. Y yo nerviosísima, llamo a mis socios y mis socios me aturdieron con el sí. O sea, obvio, mis socios, a ver, José Antonio era el director financiero, se metía una vez al mes o una vez cada 15 días, hablaba con la gerente de administración, que teníamos un avión, y se ponían de acuerdo entre ellos. Yo nunca me metí, yo solo firmaba cheques, chao. O sea, nunca miré si estaba bien o mal. Para eso estaba José Antonio, porque por lo demás en plata soy súper desordenada. Entonces yo habría llevado a la quiebra a la empresa el primer día. Los llamé y me dijeron, pero obvio, es el minuto de recoger, de hacer plata, porque obvio, yo era la que ganaba plata, porque yo era la que trabajaba, ellos no ganaban plata. Entonces, bueno, me llama este señor de nuevo. Yo le dije, juntémonos. Y aparece, nos vamos a Casa Costanera a un café. Y aparece este señor con un alemán. Georg se llamaba. Y me empieza a hablar y teníamos ahí una reunión. Yo estaba con José Antonio. Empiezan a contar y el EBITDA y la cuestión. Y José Antonio tenía todo en la cabeza y me dice, sí, nosotros estaríamos dispuestos a hacer una oferta por 5 veces el EBITDA. ¡Wow! Y yo me paro con golpe en la mesa, así, y le digo, tú me estás tomando el pelo. O sea, esta empresa vale mucho más. O sea, olvídate de tu oferta, no me hagas perder el tiempo. Se acabó la reunión. ¿Para qué te digo? ¿Cómo es posible que hagas eso? Me retaron, todo el tema. Yo le dije, no voy a aceptar esa oferta.
entre medio estábamos abriendo Cencosud, otro local y todo el tema. Bueno, empezaron estas negociaciones. El alemán se instaló un mes en la oficina de mi marido porque no tenía dónde ir a trabajar. Mi marido es abogado y era el que veía nuestra parte. Un mes instalado ahí, todos desconfiando de todos. O sea, él me dijo, Antonia me dijo, vas a sufrir con esto. Bien, vende, pero te lo aviso, vas a sufrir. Dicho y hecho. ¿Por qué sufriste? Porque se genera una dinámica que no es agradable. Cuando hay más plata de por medio, todo se enrarece. Nos metieron a Deloitte como para hacer el due diligence. O sea, nosotros no éramos una empresa enana. Deloitte era sobredimensionado, no sé. Deloitte ve la venta de la papelera, no ve la papelaria. La venta de la papelaria, ¿me entendés? Sí, pues seamos francos. Entonces, y yo sabía que la que iba a poner el precio al final, con mis 2 socios, era yo. Ya, nos quedan 3 minutos. Ya. ¿Cómo lo hiciste para poner el precio? Tironeé. Y nos compraron en 9 veces el EBITDA. 9 veces vista. ¿Tú caché que eso, las startups, en el hype del 2021, se estaban vendiendo a eso? Claro. O sea, hoy día no hay negocio que se venda más de 3, 4 veces. No, nos compraron en 9 veces el EBITDA, porque yo estaba completamente empecinada. Y cuando hice un currículum después de esto, porque yo nunca había hecho un currículum, entonces mis hijos me ayudaron a hacer uno, mi yerno calculó que yo había vendido en 54 por la inversión. 54 veces la inversión. Entonces, la verdad es que ¿cómo vamos a ganar plata vendiendo papelitos? Ahí está la respuesta. Oye, espérate, ya, ¿te compró este fondo alemán entonces 2016? Este fondo alemán, que era un grupo que había invertido en una empresa en Uruguay, que se llama Grupo Mosca, y ellos compraron. Ya, y lo tienen hasta el día de hoy. Y nos queda 1 o 2 minutos, pero ¿cómo fue postventa? ¿Qué pasó? La Cuéntanos. nada. Vendimos el 31 de diciembre, firmamos en una oficina de abogados. Después nos fuimos yo me fui a despedirme de porque me dijeron, tú, adiós, dejas el computador y adiós. Y yo le dije, yo no te voy a dejar el computador. El computador es mi vida. Es que lo compró Papelaria, me importa un pito. Considéralo parte del precio. Ni muerta te voy a dejar mi computador. Está mi vida allá adentro. Tú tenés todos los proveedores ahí, en catálogo, están todos los proveedores. Pégate la pega. Y mi computador se quedó conmigo. El bodeguero, me acuerdo que lloraba y me tomaba en brazos, señora Antonia, ¿qué vamos a hacer sin usted? Llegó el comprador, lo presentamos, y me fui a mi casa en la playa recién terminada, y me encerré enero y febrero, y como te digo, me lavaba los dientes y quedaba desocupada, y se me caían las lágrimas, y decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué lata más grande? No tengo nada que hacer más que pensar en que voy a almorzar. O sea, deprimente. Bueno, se me ocurrió otro negocio, pero da lo mismo, eso es tema para otra vez. Pero fue duro. Y de hecho me doy cuenta que a estas alturas yo no puedo estar sin trabajar. Entonces yo hago pero asesoría. ¿No te arrepientes de haber vendido? ¿O sí? No. ¿Sabes que vendí en el minuto adecuado? En el mejor precio posible. Y la verdad, ya me estaba empezando a aburrir. Porque empezáis a hacer las cosas maquinalmente. Claro. Entonces iba poco a la oficina, tenía que firmar 4 leceras y me volví a mi casa. Entonces, no, a mí me gusta trabajar. Uf, me estaría hablando, pero 5 horas más. Antonia, te vamos a dejar extendida la invitación para la segunda parte. El negocio que estás pensando, si es que ya lo estás pensando. No, ya lo pensé y lo vendí. Ah, ya, entonces tenemos segunda etapa con Antonia. Antonia Rizomatrón, de Papelaria. Antonia, qué gran historia. Gracias por venir a conversar con nosotros. Encantada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Más que un Pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.